Seis consecuencias de la suspensión de los diálogos de paz entre el gobierno de Petro y el ELN. ¿Qué puede pasar después de esta suspensión? Hablemos de esto hoy en Política en Serio. Empecemos con un poco de contexto. Los diálogos de paz con el ELN no son nuevos, diferentes gobiernos anteriores lo han intentado. Durante el proceso de paz entre el gobierno del presidente Santos, al final también intentó abrir un capítulo de negociación con el ELN, que luego fue heredado por el gobierno del presidente Duque, y después del atentado terrorista en la escuela de cadetes, en la escuela de policía, el gobierno del presidente Duque decidió terminar esos diálogos y pedirle a Cuba, que era donde estaban muchos de los cabecillas de esta organización ilegal, criminal, que fueran extraditados, a lo cual Cuba se negó por un acuerdo que se había firmado con Colombia. Cuando el presidente Petro llega al poder, una de sus banderas de campaña fue los diálogos con el ELN, lograr la paz con el ELN. Y de ahí salió esa idea de la paz total, una paz que ya no era únicamente con las FARC, una paz que también iba a ser con el ELN, con grupos de autodefensas, con grupos como el Clan del Golfo y otros. Y el gobierno del presidente Petro entonces abre unos diálogos amplios, generales. Muchos dijimos desde el principio que eran desorganizados, que tenían aspiraciones excesivas, y sin embargo el gobierno quiso apuntarle a una mesa de negociación amplia, general. La llegada del primer gobierno de izquierda entonces generaba un entusiasmo para estos diálogos de paz, pues se pensaba que había mayor afinidad ideológica, mayor simpatía, si se quiere, entre los miembros de la mesa de negociación por parte del gobierno nacional y los integrantes del ELN, unos estando en la legalidad, otros estando en la ilegalidad, pero con una cercanía filosófica alrededor de las ideas de izquierda que podría permitir un mejor diálogo. Algunos de los miembros más insignes de esta mesa de negociación por parte del gobierno colombiano era Iván Cepeda, senador colombiano, María José Pizarro, otra líder de izquierda importante, senadora colombiana, Vera Grave, ex M19, una de las comandantes más importantes del M19 y ahora una de las personas principales en la mesa de negociación, y también de manera inteligente el gobierno incluyó personas de la oposición en la mesa de negociación, aprendiendo de los errores de lo que había ocurrido en el gobierno del presidente Santos al no incluir miembros de la oposición. Incluyó a José Félix Laforí, miembro del Centro Democrático, una jugada que fue inteligente y que fue bien valorada por la opinión pública en Colombia. A diferencia del proceso de paz con las FARC, entre el gobierno de Santos y las FARC, que fue ampliamente difundido, ustedes se acuerdan que había comunicados de prensa, imágenes de las rondas de negociación en Cuba, fotos de los momentos donde se estaba discutiendo, un exceso de comunicación, diría yo. Este proceso de negociación ha sido mucho más discreto, mucho más silencioso, secreto, y esto tiene algo bueno, y es que genera menos expectativas, que le quita presión de la opinión pública a la mesa de negociación, pero es malo en el sentido que ha habido menos transparencia, menos seguimiento de la opinión pública, de la ciudadanía, y mucho de lo que allí se ha negociado no se sabe. Esto es importante y lo veremos más adelante en cuanto al punto de la agenda de lo que se estaba negociando. Y un asunto que ha sido central y que ha sido crítico en la mesa de negociación con el ELN ha sido el secuestro, una práctica horrible, ilegal, criminal, que viola todos los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, y en medio de la mesa de negociación el ELN ha seguido secuestrando, justificando esto como una fuente de ingresos, algo que es absolutamente cínico, descarado y que le quita cualquier tipo de seriedad a la mesa de negociación. Sin embargo, el gobierno decidió seguir negociando incluso en medio de los secuestros, a pesar de que en reiteradas ocasiones le pidió al ELN dejar de secuestrar. Este proceso de negociación se llevó a cabo en medio del conflicto, en medio también del cruce militar, a pesar de que hubo ceses al fuego que el ELN no ha respetado. A diferencia del proceso con las FARC, en donde había un mando unificado por parte de este grupo armado ilegal, este grupo guerrillero, había unos representantes en la mesa de negociación, con el ELN ocurrió algo curioso, y es que el Frente Comuneros del Sur, un frente de esta organización ilegal, decidió no, digamos, acogerse a lo que estuviera siendo negociado con el Comando Central del ELN, que es la parte, digamos, unificadora de este grupo ilegal, y decidió seguir delinquiendo hasta que el gobierno nacional le tocó tener una negociación aparte con este Frente Comuneros.
En este sentido se hacía más difícil porque el gobierno, en lugar de estar enfocado en una sola mesa de negociación, tuvo que estar enfocado y gastar energías en diferentes mesas de negociación e, insisto, con un grupo dividido. Esto hace parte importante del contexto en medio del cual se ha estado negociando. Y un punto central ha sido la agenda, los puntos de negociación, lo que ha estado en la mesa, de lo que han hablado. Y ellos en particular, y los quiero leer, son los siguientes: participación de la sociedad civil en la construcción de paz, democracia para la paz, transformación para la paz, víctimas, fin del conflicto y ejecución de lo acordado en la mesa de negociación. Como ustedes se pueden dar cuenta, son términos absolutamente genéricos, amplios, gaseosos, que pueden tener cualquier tipo de contenido. ¿Qué significa transformación para la paz? Eso significa infraestructura, eso significa reformas políticas. ¿Qué significa democracia para la paz? Significa una reforma política, significa inclusión de más mujeres, de más jóvenes, de minorías. ¿Qué significa eso? No, todo cabe en una agenda tan amplia, tan general y que, insisto, ha tenido tan poca seguimiento, tan poco interés por parte de la opinión pública porque ha sido ampliamente discreto y secreto. En medio de esta agenda tan amplia, con una agenda tan general, entró un punto importante y preocupante que fue el ofrecimiento que el presidente Petro le hizo al ELN para retomar unos diálogos que estaban suspendidos y para que se negociara el modelo económico de Colombia. Ya hablamos en otro episodio de este podcast, lo pueden ver en otro de los capítulos, se llama Lo que el presidente Petro le ofreció al ELN, y realmente diferentes medios de comunicación y analistas políticos cubrieron este hecho como algo histórico, porque ningún presidente de Colombia le había ofrecido a un grupo terrorista ilegal sentarse a negociar el modelo económico del país. Los tratados de libre comercio, el modelo de libre empresa de Colombia, la apertura económica, el manejo de la política macroeconómica a través del Banco de la República, todos estos son asuntos que hacen parte esencial del modelo económico colombiano y, sin embargo, fue un ofrecimiento del presidente Petro a este grupo ilegal. Esto prendió alarmas, preocupó, y el ELN inclusive rechazó esto y dijo que el presidente Petro había incumplido todo. Pero vamos cerrando y vamos llegando al punto de la suspensión del proceso de paz. Hubo un ataque con explosivos, con un camión lleno de tatucos, como lo llaman, o pipetas de gas que fueron lanzadas desde un camión hacia una estación militar en Arauca. Murieron 2 soldados y 25 soldados estuvieron heridos gravemente por este ataque, que nos recuerda tristemente a las peores épocas de la violencia de Colombia, el terrorismo en Colombia, de esos años 90, de esos años 2000, cuando había un inmenso control territorial por parte de las FARC y atacaban poblaciones civiles, atacaban bases militares, estaciones de la policía. Este hecho tan triste, tan lamentable, tan violento, nos hizo recordar nuevamente esos momentos bastante preocupantes, tristes, que pensamos que ya estaban superados. Esto ocurrió nuevamente en Colombia, infortunadamente murieron 2 soldados y 25 más quedaron heridos. El gobierno, creo yo, y he sido crítico, pero en este momento también debo reconocer, tuvo la sensatez de levantar los diálogos de paz, de suspenderlos, de tomar la decisión de no seguir adelante en medio de un terrorismo tan brutal como el que el ELN estaba ejerciendo, además de lo que ya hemos mencionado, de los secuestros que nunca se detuvieron, de las voladuras a oleoductos que, valga la pena decirlo, el ELN ha sido el grupo que más ha afectado al medio ambiente en Colombia con su énfasis en voladura de oleoductos. En medio de las extorsiones, en medio del asesinato de policías y de soldados, el gobierno con este último hecho terrorista decide suspender los diálogos de paz. El ELN antes de esto había dado un ultimátum al gobierno, ultimátum entre comillas, le habían dicho que para el 23 de agosto el gobierno nacional de Colombia debería haber sacado de la lista de GAOs, grupos armados, organizaciones ilegales, que el gobierno de Colombia debería haberla sacado de esta lista de grupos armados ilegales, lo cual era una exigencia absolutamente insensata, que no tenía ni pies ni cabeza, pues nunca ha dejado de delinquir, todavía están en legalidad y querían que lo reconocieran como un grupo rebelde, no como una organización armada ilegal. El gobierno, también debo reconocerlo, no se dejó presionar, no sacó al ELN de esta denominación de GAOs y por lo tanto fue supuestamente una de las razones para atacar y seguir la masacre que el ELN nunca ha dejado de hacer.
Ahora hablemos de las consecuencias, ya hablamos del contexto, de lo importante que ha sido la promesa de diálogo con el ELN para el presidente Petro y para su gobierno, un gobierno que ya va más adelante del segundo año. Hablemos qué puede pasar y cuáles son las consecuencias concretas de esto. Yo veo 6 consecuencias. La primera, se le cae un pilar del discurso y de la promesa de campaña al gobierno de Petro, que era la paz total, que era la paz con el ELN. Segundo, se le está cayendo, digamos, el andamiaje entero, porque las reformas políticas y la paz total eran, digamos, los 2 pilares de la campaña del cambio. El cambio era reformas políticas en el Congreso, la de la salud, la de las pensiones, tributarias, laborales, a los servicios públicos. Esto va fracasando, las reformas políticas, y este segundo pilar, que es el proceso de paz total, concretamente con el ELN, pues queda suspendido. Y por lo tanto, el gobierno queda muy vulnerable, viendo que sus 2 promesas de campaña principales y banderas se le estaban cayendo. Tercero, este levantamiento o suspensión de los diálogos de paz con el ELN pueden endurecer la posición de la opinión pública, de los ciudadanos como ustedes, como yo, que estamos viendo, que estamos hablando de política hoy acá a través de este canal, de los periodistas, de los analistas, de los gremios, de los empresarios, de los políticos, frente al ELN. Puede ser que este intento nuevamente fracasado de diálogos de paz hagan que la gente no quiera más diálogos de paz, que la gente se canse, como se cansó durante el gobierno del presidente Pastrana, de la negociación con el ELN, y por lo tanto llegara un gobierno que enfrentara militarmente a las FARC. Cuando llegó el gobierno del presidente Uribe, podría ser que si esto llega a fracasar definitivamente, si no hay diálogos de paz, podría ser que esto endurezca a la opinión pública referente al ELN y a no tener más diálogos ni procesos de paz con el ELN. Cuarto, algo que es poco deseable, nadie quiere que esto ocurra, sin embargo yo veo que es una posibilidad real, es que en medio del desespero, en medio del deseo por afianzarse y por ganar mayor poder de negociación, el ELN aumente su capacidad ofensiva, aumente su capacidad terrorista, ya no únicamente en lugares de la periferia de Colombia, sino en centros poblados, esperemos que no en ciudades, pero un ELN con ganas de negociar con más fuerza, con ganas de hacerse notar, con ganas de presionar al gobierno, podría aumentar su ofensiva terrorista y por supuesto esto es absolutamente indeseable. Cuando pensaba en esto, en la capacidad ofensiva del ELN, y este es el quinto punto, creo que uno de los grandes retos del gobierno, el quinto en este sentido, la quinta consecuencia, es saber si el gobierno del presidente Petro tendrá la capacidad ofensiva militar en contra de un grupo armado ilegal. El presidente Petro, desde sus días como senador, como político colombiano, ha sido muy bueno pregonando la paz, los procesos de paz, la negociación. Ahora que está sentado en la silla presidencial, ve lo difícil que es negociar con un grupo armado ilegal, a pesar de sus semejanzas o afinidades ideológicas, filosóficas, ve lo difícil que es realmente concretar una entrega de armas, una desmovilización y una reincorporación a la vida civil por parte de personas que están en la ilegalidad, en grupos guerrilleros. Y esto lo está llevando a él a que tenga una posición diferente, que es la posición de la ofensiva. No ha sido capaz o ha sido exitoso haciendo la paz, dialogando, negociando. Es posible que ahora le toque ejercer la autoridad del Estado por la vía militar y la pregunta es si será capaz de hacerlo o no. El actual ministro de Defensa, el ministro de Defensa desde el inicio del gobierno, Iván Velásquez, ha sido un ministro discreto, sereno, que realmente no ha sido un ministro caracterizado por tener una postura dura militar y ofensiva militar contra los grupos armados ilegales. En términos así, digamos, de titulares de prensa, sería un ministro para la paz, un ministro para la negociación de paz. Falta ver si este nuevo momento del país necesitaría un ministro que sea capaz de utilizar las capacidades del Estado para ir adelante y para presionar militarmente a los grupos armados ilegales. Ese es un gran interrogante. El presidente Petro no fue capaz de negociar o ha fracasado en este intento. ¿Será que es capaz de hacerlo de otra manera? Es la quinta consecuencia o el quinto punto, digamos, de análisis de lo que podría pasar en medio de esta suspensión de las negociaciones. Y cerraría diciendo el sexto punto, que es una prueba de fuego para el gobierno, para ver si es capaz de mantenerse
firme en su decisión de suspender los diálogos, de no seguir negociando o si va a ceder. Y en medio y con el paso de los días, en medio de la presión de grupos políticos, ¿por qué no? También de otros países extranjeros que han sido siempre mediadores, como algunos países nórdicos, hay países europeos, si en medio de la presión por negociar y por seguir negociando, sea capaz de ceder a lo que ha ido ocurriendo a la ofensiva militar del ELN y se siente nuevamente en la mesa de negociación. Esas son 6 consecuencias de lo que podría resultar de esta suspensión de los diálogos con el ELN. Lo más importante es que se cuide la vida de los colombianos, que se privilegie el bien común, el desarrollo de Colombia sobre protagonismos, afanes políticos, promesas de campaña. Un gobierno debe saber recalcular, un gobierno debe saber reinventarse en medio de la política y, ¿por qué no? Este gobierno podría reinventarse y tener una nueva postura en medio de la violencia que el ELN ha ejercido. Hay que decirlo, el gobierno colombiano ha tenido voluntad y el ELN no la ha tenido y por lo tanto estamos en este punto. Ese es hoy el capítulo de Política en Serio sobre los diálogos de paz con el ELN y la suspensión de los diálogos de paz y algunas de las consecuencias, de las 6 consecuencias que mencioné que podría traer para el país. Pensando en el libro de esta semana, en el libro que quisiera recomendar, saben que siempre cerramos este episodio con un libro recomendado, hoy traigo ¿Para dónde va Colombia?, un ensayo sobre el fin de la era Uribe y el país que asoma, del profesor Gustavo Duncan. Gustavo Duncan es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Northwestern, actualmente es profesor de la Universidad de AFIT. Ha sido mi profesor y fue mi profesor de maestría en asuntos de conflictos y violencia en Colombia. Es un muy buen escritor, es un gran columnista, en mi opinión uno de los mejores columnistas que tiene Colombia. Y este libro, ¿Para dónde va Colombia?, tiene una característica, es que Gustavo es experto en conflictos, es experto en la historia de la violencia en Colombia, pero me llama la atención, especialmente este libro lo leí yo, aquí tengo la fecha, en 2023, al inicio del gobierno del presidente Petro, tiene un capítulo sobre la paz total, y ese capítulo sobre la paz total a mí me parece un poco, digamos, predictivo, porque Gustavo vio lo que se podía venir en medio de esta promesa tan grande de alcanzar una paz total, de alcanzar una paz en donde se involucraran muchos actores y donde lo que allí se hablara sería vinculante para el país, el riesgo institucional que esto podría traer, la dificultad y la desesperanza que esto podría traer si llegara a fracasar, como está fracasando en este momento. Por eso recomiendo este muy buen libro de Gustavo Duncan, ¿Para dónde va Colombia?, ese libro recomendado hoy de Política en Serio. Nos vemos en un próximo episodio.